Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal que tiene como principal objetivo llevar a cabo la exposición de la palabra de Dios a través de interesantes clases. Si te gusta, dale un like a este canal, inscríbete, compártelo y vamos a difundir la palabra de Dios, que es lo que Jesús nos dejó como instrucción. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra a través de estas clases, Señor. Que todo corazón que ve estas clases, Padre, sea grandemente edificado y que pueda hacerse rema, que se revele a esas áreas de su vida que necesitan, como la mía, como mi corazón, ser restaurado cada día. Lo pido en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé sabiduría y comprensión y nos indique dónde tenemos que nosotros seguir ese cambio, esa renovación. Gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos rápidamente a esta clase que se denomina, es una pregunta. ¿Se puede vivir en santidad? Bueno, rápidamente usted piensa, pues no, sí, sí se puede. Porque santidad o santo quiere decir apartado, consagrado a Dios. No es lo que mucha gente se imagina, que es alguna deidad la que le va a hacer milagros, un santo. No, santo es apartado, consagrado a Dios, así de simple. Le recuerdo que Dios no es religión, es relación. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18 y dice de la siguiente manera. Digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de esa lucha que usted y yo como seres humanos tenemos 24/7, son luchas que tenemos en la carne. Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y de veras, en este proceso de cambio sí nos cuesta trabajo. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo esta restauración cada día. En nuestra alma está esa lucha, esos deseos eh, constantes que son opuestos a lo que Dios nos pide, ¿verdad? O por otro lado tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, esta carne que nos pide que hagamos cosas que no son buenas, que tienen deseos egoístas, impulsada por agradarnos a nosotros mismos, y por otra parte la lucha que tenemos por agradar a Dios y vivir en una pureza, vivir en santidad, que esto solo se logra con un cambio real y verdadero en usted y en mí. Queremos vivir en pureza, no para cumplir con Dios que lo hemos concebido como un Dios rígido, fuerte, duro, distante. No, no, nada de eso. Tenemos que hacerlo por amor a Jesús que dio su vida por usted y por mí en la cruz, allí en esa cruz. Para lograr esta pureza, nuestra motivación tiene que ser única y exclusivamente el amor. Un amor profundo, arraigado y un temor reverente a Dios, no un miedo, un temor reverente a Dios, ¿verdad? Sino es esa relación de amor y respeto que busca acercarse a Dios y alejarnos del pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es transgresión a los mandamientos divinos, a los mandamientos de Dios, que estamos saliéndonos del orden, ¿verdad? Divino. Pero también le voy a dar otra definición, es errar, fallar al blanco, como cuando estamos listos para disparar una flecha en un blanco. Ya se imagina un blanco, ¿verdad? Bueno, nosotros haga de cuenta que fallamos. Eso es más o menos algo gráfico que le estoy representando a usted el pecado. Entonces, santidad significa que usted y yo tenemos que separarnos de lo malo y acercarnos al Padre, ¿verdad? Santidad es un proceso que muchas veces se reduce a no hacer cosas.
Y mucha gente aquí es donde llega a los extremos, dice, no, pues vestirse de cierta manera, no escuchar cierta música, etcétera. Pero no, eso no es santidad, es mucho más, es un proceso, es un estilo de vida. La santidad, el apartarse de cosas que no edifican, es un proceso. Porque yo qué ganaría con tener un vestuario especial, tapada, sin maquillaje, hasta acá, etcétera, si mi corazón está igual, ¿verdad? De cuando andaba en el mundo, en el pecado, haciendo cuanta cosa se me venía a la cabeza. Y pues nada más lo único que estoy haciendo es ser una persona religiosa si no hay un cambio en mi corazón. Pero me he visto de cierta manera. Eso tampoco no vamos a agradar a Dios. El libro de Romanos habla de no amoldarnos. El libro de Romanos que está en el Nuevo Testamento habla de no amoldarnos o no acomodarnos a este mundo actual y se refiere a todo lo relacionado con el pecado. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Gálatas nos dice aquí que hay una guía, ¿verdad?, para identificar lo que es pecado. A esto le llama el apóstol Pablo en este libro las obras de la carne. Esta naturaleza vieja, ¿verdad? En el pensamiento entra el pecado, se concibe en el corazón y se lleva a cabo en el cuerpo. Así es, somos seres tripartitas. Gálatas 5, versos 19 al 21. Vamos a seguir allí en este capítulo. Ahora vamos a leer lo que dice esta serie de pecados que hay. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más que claro, ¿sí? Es un grupo importante de pecados y vamos a nosotros a clasificarlos. Vamos a hablar del pecado de parafilia o perversión sexual. Así lo vamos a resumir. 3 palabras relacionadas con la perversión sexual o parafilia. La inmoralidad, que es tener sexo fuera del matrimonio. Aquí entran en la categoría de la fornicación y del adulterio. Así que pues el mundo dice que es muy normal que las parejas no se casen, que vivan en una unión libre. Eso se llama, anótelo por favor, se llama fornicación y eso no es correcto delante de Dios. Yo me doy cuenta de una manera increíble cómo de veras hoy en día es lo que más se usa. Y muchas gentes se engañan creyendo que el vivir en una relación de unión libre es como un matrimonio y no, no es cierto. No, 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 no. Hasta en la ley del hombre no es correcto. Mire, yo estoy aprendiendo todo lo que son bienes raíces, de verdad. Mi carrera es periodismo, locución, pero yo ahora me he inclinado por aprender lo de los bienes raíces. Entonces, para ofrecerles cierto tipo de créditos a los clientes, lógico que cuando son créditos aquí en México, yo estoy hablando de mi país, de México, cuando son créditos conyugales, pues tienen más beneficios. ¿Por qué? Porque presentan su acta de matrimonio y les prestan un crédito conyugal. Y muchos se equivocan y dicen, no, pues es que yo tengo un crédito conyugal. Ok, muy bien, perfecto, yo no tengo por qué dudar de la gente, pero te das cuenta que no es conyugal, que es una unión nada más de créditos, ¿sí? Y por lo tanto no tienen derecho al 100%. Eso es dentro de la sociedad, pero hay hombres y mujeres que creen que eso es un matrimonio y nada que ver. Entonces no nos engañemos, no es así. No tiene garantías, no tiene beneficios en la sociedad, imagínese delante de Dios, pues menos todavía. Entonces hay que llamarle las cosas como son.
Y pues a mí sí me da mucha tristeza porque hay hombres que me han dicho, no, no, yo prefiero que me presten más poco, yo no me pienso casar. Así me lo han dicho a mí por el teléfono. Y yo siento feo porque yo soy mujer, me explico. Entonces, digo, bueno, pues las mujeres eligieron estar con alguien así que no quiere tener un compromiso. ¿Qué podemos hacer, verdad? Y lo curioso es que esos hombres muchas veces se van y se casan con otra persona como debe de ser. Así está el detalle. Bueno, entonces inmoralidad eso es tener sexo fuera del matrimonio. Y el adulterio pues es algo muy grave, ¿verdad? El andar con una persona casada. Dios nos bendiga, nos siga limpiando con su poderosísima sangre Jesucristo a todos los que hayamos cometido este tipo de prácticas pecaminosas, que Dios nos siga renovando y regenerando en nuestra alma. La impureza. ¿Qué es la impureza? Son relaciones sexuales contra naturaleza. Hombres y mujeres. Aquí entran en la misma categoría. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. No vamos a estar aquí juzgando ni criticando nada. Que quede claro, ¿eh? Que quede claro, porque eso ahora se ha convertido en algo bien tremendo, se ha convertido en un arma de dos filos. Aquí no se trata de que nosotros estemos señalando con un dedo a alguien en especial por sus preferencias, nada de eso. Dios es uno, Él tiene su palabra y si no nos gusta, bueno, pues ahí está en la Biblia, ¿verdad? No es algo que uno se saque de la manga. Pasiones sensuales, sexualidad desenfrenada, son ya aberraciones que siguen una escala más abajo. Es actos de zoofilia, o sea, sexo con animales, pedofilia con niños, actos pervertidos como el voyerismo o el fetichismo, el exhibicionismo, todo ese tipo de cosas ya son depravaciones ya en una escala tremenda. Y el apóstol Pablo habla en el libro, bueno, dicen que él fue el escritor de la carta a los romanos. En el capítulo 1 habla de cómo la perversión sexual va muy de la mano, ese pecado, todo tipo de prácticas sexuales van muy de la mano con la religiosidad o con la religión. Aquí vamos a entrar a otras prácticas, ya ve que habló de la idolatría y de la hechicería, estamos agrupando los pecados. Esto es relacionado con la religión. El ser humano, si no tiene a Dios, a Cristo en su corazón, su espíritu está demandando esa relación con alguien espiritual. Te recuerdo que Dios es un espíritu vivo, ¿sí? Es un espíritu vivo. Y si nosotros no estamos familiarizados con esa relación íntima con Dios a través de la oración, a través de nuestros devocionales, pues si tú no quieres tener ese tipo de prácticas hermosas que te traen grande beneficio a ti y a mí, entonces alguien más tiene que ocupar ese lugar en el espíritu, ¿verdad? Porque así fuimos diseñados por Dios, cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya son otras cosas, por eso mucha gente le gusta todo lo místico, toda la brujería, la hechicería, el ocultismo, las apariciones y todo, porque su espíritu está demandando algo, algo que no sabe identificar la persona porque no quiere nada con Dios. Y Dios es el único que puede llenar y puede venir a traer esa comunión a tu espíritu. ¿Entendimos? Bien. Entonces, ¿la idolatría qué es? Vamos a entenderlo. Es sustituir a Dios por algo más, como nuestra fuente de plenitud. Y la hechicería es fingir las obras del espíritu, andar buscando poderes sobrenaturales en algo que no es Dios, que es el diablo. Así vamos a hablarlo, ¿verdad? Yo te voy a leer una porción de la palabra de Dios que dice en Romanos capítulo 1. Vámonos al libro de los Romanos capítulo 1, voy a leerle desde el versículo, déjeme decirle desde dónde le voy a leer, porque si nos ponemos a leerlo todo se nos extiende mucho, pero usted lo puede leer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad o deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas ya hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el pago, o sea, la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si quieres, sígale leyendo, habla de todos los pecados que acabamos de leer, fornicación, perversidad, etcétera, etcétera. Dios no te impone nada. Tú quieres cometer el pecado que tú quieras, hazlo. Pero Dios te entrega a tu propia mente enferma, reprobada, y tú vas a empezar a creer que tienes todo el derecho y toda la razón de hacer cosas como dice la palabra de Dios que no convienen. O sea, no soy yo la que digo, no es ningún predicador que se dedique a llevar la palabra de Dios basada en las escrituras, no es nada de eso, ¿sí? Sino que es la palabra misma de Dios la que nos indica qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y si lo queremos hacer, pues ya sabemos, ¿verdad? Dios simplemente te dice, adelante, hazlo. Vamos al otro grupo de pecados que son relacionados con borracheras, fiestas desenfrenadas, lo que se le llama orgías. Vamos a ver, nosotros podemos hacer algunas preguntas en relación a esta interesante lista, ¿verdad? Que dice, ¿mis actitudes fomentan o han fomentado algunas de las cosas enlistadas con mis seres queridos? Esa es una pregunta. ¿Hay alguna palabra en la lista que realmente no la había considerado explícitamente como pecado? Pregúntate, no me lo digas, tú pregúntate. Pablo nos advierte, el apóstol, que quien lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Timothy Keller, un pastor y teólogo, explica muy bien esta verdad. O sea, Pablo se está refiriendo a prácticas habituales más que a faltas esporádicas que llevan al arrepentimiento. O sea, hay gente que ya se acostumbra a vivir en un estilo de vida pecaminoso. El contraste de todo esto a que somos salvos por fe en la gracia de Cristo y la fe se ve reflejada en un fruto como un resultado natural de caminar junto a Dios y alejarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Estos, pues, no se logra con perfección porque no somos perfectos, sino con rendición.
rindiéndonos a Dios y decirle, Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas. Necesito la fuerza que levantó a Jesucristo de los muertos, el poder de tu Espíritu Santo para alejarme de las tentaciones. Un corazón rendido va a producir buen fruto. Un gran ejemplo de contraste lo vemos en la vida de dos grandes reyes, Saúl y David. Ambos cometieron pecados muy grandes durante toda su vida. Por un lado, David cometió adulterio, homicidio. Por otra parte, Saúl no obedeció completamente a Dios en destruir una nación. Decidió quedarse con las riquezas y ofrecérsela a Dios como sacrificio cuando Dios no le pidió esto. El pecado de David parece ser más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, él fue restaurado y Saúl fue destituido. ¿Y por qué? Bueno, la clave está en el corazón de ambos. En el momento de la confrontación, Saúl buscó justificarse. Qué terrible es cuando tú y yo nos justificamos, que te dicen, oye, mira esto por esto. No, no, pero es que que empiezas a argumentar. Eso es buscar cómo justificarnos. Y le pidió al profeta Samuel que lo siguiera honrando, Saúl el rey, frente al pueblo. O sea, él en ningún momento dejó de justificarse, no se vio que hubiera un arrepentimiento real, genuino. Mientras David se arrepintió con todo su corazón, tú puedes leer ahí el Salmo 51, que lo escribió desde la profundidad del alma. ¿Verdad? Estas historias las puedes tú leer en Primera de Samuel capítulo 15 versos del 13 al 30. Y los salmos de arrepentimiento de David, que no es otra cosa más que oraciones de arrepentimiento, son el salmo, aviéntatelo todo, el Salmo 51 y el Salmo 6. Son dos oraciones poderosas que David, con todo su corazón quebrantado, triste, llorando, de dolor por haberle fallado a Dios, eso fue lo que lo hizo diferente delante de ese Dios que es Dios de oportunidades. Yo no sé cuál es tu vida, tú podrás decir ahorita, no es que Dios no me puede perdonar, he hecho cada aberración. No te preocupes, Dios nos sacó a muchos, a la mayoría nos sacó de la letrina. ¿Sabes lo que es la letrina, verdad? Esos excusados sucios y mosquientos que hay en los pueblos, en los ranchos. Bueno, estoy hablando de mi país. De ahí nos sacó Dios. El excremento que allí se concentra no tiene movimiento como en los drenajes de la ciudad, entonces te imaginas tantito peor. Entonces tú no te preocupes, Dios tiene Él se especializa, Él tiene esa especialidad de sacarnos de la inmundicia y darnos una nueva vida, porque la sangre de su Hijo Jesucristo tiene todo, absolutamente todo el poder para limpiarnos de las peores cosas que tú y yo hayamos cometido. ¿Cómo podemos perseguir un corazón como el de David? No podemos evitar tener deseos del pecado, porque no puedes decir, no, yo ya no peco. Pecamos hasta con el pensamiento. Pero sí podemos decidir cuáles deseos vamos a alimentar, ¿verdad? Primero, debemos alejarnos de todas las tentaciones y contextos donde el pecado es más activo. Después debemos reemplazar esos deseos de pecado con una comunión con Dios, primeramente, y actividades y amistades saludables. Lo lamento, pero si tienes amistades que todavía te incitan a hacer las cosas que antes hacías, pues no vas a tener un cambio, no vas a poder llevar una vida en santidad, vas a seguir cayendo en lo mismo y como dijo la canción, en los mismos errores, ¿sí? Vamos a establecer mejor un estilo de vida cercana a Dios y aquellos que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente con actividades que fomenten un crecimiento en la fe y convicciones, que es orar, leer tu Biblia. Este tipo de clases son muy buenas porque vamos aprendiendo y vamos metiéndonos más en la voluntad perfecta de Dios, meditar en la palabra. Es muy importante de no olvidar establecer un estilo de vida con acciones intencionales
que nos vayan dirigiendo a tener una comunión íntima con ese Rey maravilloso, con su Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar. Pecado es fallar al blanco. Lo más cerca que estemos del blanco, lo más quedaremos en el centro. Si tú y yo nos acercamos ahí muy sutilmente al pecado, a todo este tipo de prácticas, vamos a caer. Así que no te lo recomiendo. Por eso es importante ver con quién yo me estoy juntando. El pecado cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio, ¿verdad? Como te lo dije en Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pecado, ¿qué más produce? Te esclaviza. El pecado esclaviza. Por eso vemos tanta gente tan metida en las adicciones, y no nada más en la droga y en la borrachera, adicciones a la pornografía, a la perversión sexual que te trae destrucción a tu vida. Esa esclavitud que es difícil salir, pero aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, te podrá dar a ti también esa ayuda que necesitas, porque todos estamos luchando con nuestra carne. En Juan 8, versículo 34, dice, Jesús le respondió, vamos a su gente que le preguntaba, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo dijo el Rey de Reyes, el papito precioso Jesús, en Juan 8:34. El pecado destruye la vida de los que lo hemos practicado y de los que no hemos querido salir del pecado. Poco a poco te va acabando, va terminando con tu vida, con tu apariencia física, con tu salud, con tus bienes, con tu familia, con todo, ¿verdad? En el libro de Proverbios 23, versículos 29, habla del 29 al 35, ¿verdad? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Así te esclaviza el pecado y te va llevando a la destrucción, ¿verdad? Todas las personas que están en el pecado, su vida es más corta en la tierra, se enferman con más frecuencia, se acaban. Hay gente que tú puedes decir, válgame Dios, pero si es de mi edad esa persona, ¿por qué se verá tan grande? Tan solo el hecho de estar en rebeldía con Dios y no buscarlo, no llevar una vida consagrada con Dios, eso ya te está también trayendo esa destrucción en tu alma. Porque el único que nos da vida, dijo Jesús en Juan 10, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar buscando de Dios para poder alejarnos
de todo aquello que nos perjudique, de todo aquello que nos lleve a la tentación. Yo te recomiendo, ¿verdad?, que sigas en esa comunión, en esa búsqueda con el Señor si eres débil, porque Dios perfeccionará su poder en nuestras debilidades. El pecado nos va a llevar a la condenación eterna, ¿verdad? Dice la primera de Corintios 6, versículos 9 y 10, la paga final del pecado es la condenación eterna en el infierno. Nadie que muera en sus pecados podrá salvarse de este inexorable destino. Pero veamos entonces el remedio para el pecado, es ir a los pies de Cristo. Te voy a leer esa de primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. La palabra de Dios en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros buscamos esa cercanía, primeramente el aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y empezar a tener una comunión con Él para caminar en pos de Él, ahí tú ya le estás dando toda la oportunidad al Espíritu Santo para que empiece en una renovación contigo. Y yo me admiro de veras de cómo hoy en día, sobre todo gente joven, se ve la ausencia de Dios en sus vidas, algo que no les fomentaron sus padres. Con qué ligereza dicen, no, pues sí, mis padres fueron de tal religión, pero yo nunca voy a la iglesia. Y para mí todas las religiones son buenas, porque todas hablan del mismo Dios. Perdóname, por favor, te pido que me perdones y te pido que no lo tomes a mal. Con amor te lo digo, eso no es verdad. El único camino, dijo Jesús, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ese camino no es Jesucristo, no nos puede conducir a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no todo lo que dicen que son religiones te conducen a Dios, no todo es bueno. Eso de que tú heredaste ciertas prácticas religiosas no te hace salvo. Te hace salvo cuando empiezas a tener esa relación personal con Dios, recibiendo a Cristo en tu corazón, el único plan perfecto para la redención, o sea, para el perdón de los pecados del ser humano fue y será única y exclusivamente Jesús, el Hijo rechazado por toda la humanidad, el Hijo rechazado de Dios, pero el amado por quienes hemos decidido seguirle. Te amamos, Jesús, por ese sacrificio cruel que llevaste a cabo, por tomar de veras en tu vida, en tu cuerpo mi pecado, Señor, y llevarlo a esa cruz. Había un acta que era contraria para mí y tú la dejaste ahí clavada exacta de los decretos. Señor, perdónanos, Padre, porque hemos creído o hemos llevado a cabo nuestra vida como mejor nos parece, alejados completamente de ti, justificándonos que nuestros padres nos heredaron una religión, pero en realidad no nos heredaron más que mentira, porque ni siquiera tampoco nosotros hemos tenido un acercamiento de ninguna manera, Señor. Perdónanos, Padre, por esa rebelión.
Señor, yo te pido que toques, Señor, a esas personas con esa mentalidad, Señor, de que todo está bien y que todo nos dirige a ti. No, Señor. Hubo un plan desde antes de la fundación del mundo llamado Jesucristo. En ese sacrificio, en esa muerte, en esa resurrección única y exclusivamente somos perdonados y somos justificados por Cristo Jesús delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque te fijaste en mí, Padre. Y yo sé que tú quieres hacer grandes cosas en personas que quieran seguirte. No una religión, sino una relación hermosa de amor. Te amo, Jesús, y gracias te doy de todo corazón por mi vida, por el perdón de mis pecados, por el perdón de los pecados de mi hijo, de mi familia, Dios. Yo te bendigo, Padre, porque sé que cumplirás tu promesa. Y sé que cada persona que está oyendo esto, Señor, en su corazón se va a quedar esa semillita de amor. Y es tan sencillo que tú y yo hagamos una oración con tus labios, confiesa, dile, Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que vengas a mi vida y tomes el control de ella. Ya no puedo más, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Y hazme una nueva persona, una nueva criatura. Ya lo soy porque estoy recibiéndote en mi corazón como mi Señor y Salvador. Pero yo sé que el proceso de regeneración de mi alma va a ser un proceso que no voy a poder llevar sola, sino tu Espíritu Santo es el que me va a ayudar a salir victoriosa de este proceso. Y un día que esté delante de ti, Señor, en la eternidad, te podré decir gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias a usted. Si le gustó esta clase, por favor, compártala. Dios le bendiga.